de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 32. Y a partir de la semana pasada, en esta serie, estamos en como que introducimos una miniserie para hablar de la responsabilidad de la esposa, del esposo, de los padres y de los amos o los patrones. Y hoy toca a los esposos. El tema de nuestra enseñanza, yo le he titulado de esta, por así decirlo, de esta miniserie, amor, sumisión y respeto. La semana pasada hablamos de la sumisión de la esposa. Hoy vamos a hablar del amor del esposo hacia la esposa. Yo les había dicho a las esposas que les iba a ir bien en la enseñanza. ¿Verdad que les fue bien? A quien no le fue tan bien fue al marido. Pero yo, pensando en la responsabilidad de la mujer de someterse a su marido, eso partía de la responsabilidad del marido. Entonces, hoy vamos a hablar más ampliamente de cómo es más fácil para la mujer someterse a su marido. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza de amor, sumisión y respeto, y como subtítulo, el amor del esposo hacia la esposa. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 22 hasta el 33, aunque nuestra enseñanza estará basada solo del 25 al 33. Vamos a leer del versículo 22 y después oramos. Dice Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Padre, queremos pedirte en esta mañana que obres en nuestros corazones como esposos, que hables, Señor, a nuestras vidas, que nos permitas ver, Señor, aquellas cosas en las cuales nosotros estamos incumpliendo. No queremos pecar contra ti, Señor. Queremos ser fieles a tu palabra. Y, Señor, ser cabeza del hogar y amar como Cristo a la iglesia, Señor, no es poca cosa. Eso no está en nuestras fuerzas. Necesitamos de tu ayuda, de la guianza de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para poder nosotros, Señor, cumplir con el mandamiento de amar a nuestras esposas, así como Cristo a la iglesia.
Por eso te pedimos, Señor, que en esta mañana obres en nosotros. Y Padre, yo te pido que me ayudes. Tú sabes que soy completamente incapaz de poder exponer tu palabra de manera fiel. Por lo cual te pido, Señor, que me ayudes, que seas tú en mi vida, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en mí de tal manera que el mensaje pueda ser claro y sencillo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y haga lo que quiera hacer en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Déjenme tratar de introducir este tema diciéndoles esto. Una de las cosas que nosotros hacemos generalmente cuando se trata de la salvación es que nosotros buscamos justificación, redención, santificación y la salvación aparte de Cristo. Y yo digo esto porque nosotros, hermanos, nuestro corazón legalista nos lleva a buscar todas esas cosas aparte de Él. El problema, hermanos, radica en que nuestro corazón es legalista. Pero el meollo de todo el asunto es que si tú quieres tener salvación, si tú quieres tener redención, justificación, santificación y todo lo demás, necesitas venir a Cristo. Necesitas permanecer en Él cada día. De ahí que Juan, en el capítulo 15, versículo 5, palabras de nuestro Señor Jesús, dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es en Él, es en Cristo que podemos hacer todo lo que Él nos ha mandado hacer. Es en Cristo, hermano, que nosotros tenemos redención. Es en Él que nosotros podemos disfrutar de la vida verdaderamente. Y esa es la razón de por qué nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque la salvación está en Cristo, no está aparte de Cristo. Si tú buscas salvación aparte de Cristo, no la vas a encontrar. Ahora, si tú quieres obtener salvación aparte de Cristo y la llegases a encontrar, aunque eso es imposible, entonces tu salvación no es genuina, es en Cristo. Y hermanos, yo creo que esa es la razón de por qué muchos matrimonios, muchas esposas, muchos esposos no han entendido lo que significa realmente la vida cristiana. Cuando hablamos de crisis, hermanos, de la crisis que viven hoy las familias, no estamos exagerando, hermanos. Un gran porcentaje de matrimonios termina en divorcio. Y esto sin considerar aquellos matrimonios que viven juntos bajo el mismo techo, pero separados. Y estas crisis, hermanos, tienen que ver mucho con la insumisión de las esposas o el abuso o el mal manejo de la autoridad del marido. Es muy lamentable, hermanos, que muchos que en el altar mutuamente se juraron amor y fidelidad hasta la muerte, su relación ha sido decepción y frustración, porque su matrimonio no ha sido motivo ni de deleite ni de gozo, sino que se ha convertido en un lugar de batallas, de conflictos y desacuerdos. Y lo más terrible de esto, hermanos, son las consecuencias que se están cosechando, porque la estabilidad de la sociedad depende precisamente de la estabilidad matrimonial. La desintegración familiar, hermanos, que nosotros vemos hoy en nuestra sociedad, la desintegración familiar, perdón, es la causa de muchos problemas sociales y es posible, mi hermano, que esto siga en aumento. La enormidad de la crisis matrimonial, mis hermanos, en nuestros días, el incremento preocupante de los divorcios, no solo entre no creyentes, sino peor aún, entre creyentes.
Obedece a que las personas no comprenden el matrimonio conforme a la voluntad y propósito divino. Por consiguiente, la autoridad dada por Dios a los padres como padres o a los esposos está fracasando porque los cónyuges han olvidado sus funciones como marido y mujer. Por eso es de suma importancia, hermanos, que como creyentes consideremos y vivamos firmemente en el matrimonio la analogía sobre la relación de Cristo con su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia y Cristo son una unidad de cuerpo. Cristo, hermanos, es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y es en ese, hermanos, que se produce una unidad en el matrimonio, ya que desde el momento de la unidad matrimonial, el hombre y la mujer dejan de ser dos y pasan a ser una sola carne, de tal y como Dios lo establece desde el principio en Génesis capítulo 2, versículo 24. Mis hermanos, es de suma importancia entender esto. La esposa ya no son dos, sino uno. En otras palabras, no viven como independientes y su relación no es ocasional, sino que han venido a ser una unidad de vida, así como el cuerpo y la cabeza. Por lo tanto, hermanos, la esposa es al esposo lo que el cuerpo es a la cabeza, y de la misma manera que la cabeza tiene funciones y el cuerpo otras funciones, así también Dios asignó funciones al marido y a la mujer que los dos deben aceptar y reconocer. Y el domingo pasado, hermanos, hablamos de la sumisión de la esposa hacia el esposo. Vimos 4 encabezados, pero yo no tengo el tiempo para poder repasar los 4 encabezados. Me voy a enfocar en una parte del último encabezado. ¿Por qué debe someterse la esposa al esposo? Solamente me voy a enfocar en el cuarto encabezado y solamente una parte para poder introducir el tema de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, ¿por qué debe someterse la esposa al esposo? Pablo dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Yo quiero que entendamos esto, hermanos. El mandamiento de Dios o de Pablo a los esposos no está, a los maridos, no está en ser cabeza. El mandamiento es amar. El origen del matrimonio, cuando Dios lo crea, Él establece los roles. El ser cabeza ya quedó establecido por Dios. Él es cabeza. Y esa es la razón de por qué la esposa se somete, porque es cuestión de orden. No es cuestión de inferioridad ni de superioridad. Es orden. Dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pablo, hermano, señala el motivo para esta sumisión, porque el marido, dice Pablo, es cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios. Ese es el plan divino. Así como un cuerpo se somete al cerebro, el cual está en la cabeza por diseño, así la esposa se somete al marido, quien es la cabeza. Cuando nosotros vemos un cuerpo que no responde a la cabeza, nosotros vemos algo que ahí no es normal. Usted ve a una persona disfuncional, por así decirlo. Y lo mismo es el caso del matrimonio, en donde una esposa no se somete de acuerdo al diseño, hay una distorsión, hay una deformidad, hay una disfunción. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado que el cuerpo responda a la cabeza.
Y el marido, mi hermano, es la cabeza de la esposa. La condición de ser cabeza del esposo no solo es autoridad, es responsabilidad, donde el marido debe de tener un testimonio irreprochable para dignificar el hogar en el que Dios lo ha colocado como responsable directo delante de Dios y por supuesto delante de aquellos a quienes Dios ha puesto debajo de él, por así decirlo. Pero no se trata de superioridad ni de inferioridad, sino de responsabilidad, porque el que lidera no es mayor que aquel que es liderado. Dios ha puesto al marido como cabeza o autoridad sobre la mujer. Punto. Y mis hermanos, toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, toda autoridad es importante y todos nosotros estamos bajo alguna autoridad en la sociedad, en la iglesia, en la familia o el matrimonio. Así que nosotros debemos tener cuidado porque todos estamos bajo autoridad y no permitir que la falsa piedad, y sobre todo en el matrimonio, la falsa piedad venga y destruya el matrimonio. Mujer, cuídate de no hacer tu propio parecer y estar violando el principio de la Escritura. Someternos a nuestras autoridades, ya sea en el matrimonio, la familia, la iglesia o la sociedad, mantiene el orden en nuestras vidas porque así Dios lo estableció. Y Dios ha puesto al marido como cabeza o autoridad de la esposa. Y la esposa debe de entender bíblicamente por qué ella se somete a su marido. Es importante entender, hermanos, que esposos y esposas son iguales delante de Dios como personas, pero sus funciones son distintas en el lugar que ellos ocupan. Dios ha dado a cada uno una misión distinta, un oficio distinto y una determinada posición. Y en este caso, nuevamente, Dios ha dado al esposo el ser cabeza de la mujer y a la esposa, y la esposa debe reconocer esa autoridad legítima. ¿Y cuál es la función del esposo como cabeza? Bueno, de eso hablaremos hoy, del amor del esposo hacia la esposa. ¿Y cómo debe de ser ese amor? Como Cristo a la iglesia. Y hermanos, cuando Pablo dice que el marido debe de amar a la esposa como Cristo a la iglesia, Pablo no está pensando que eso es inalcanzable, hermanos. De ahí que el mandamiento lo encontramos en el versículo 18, sed llenos del Espíritu, porque no se puede amar a la esposa sin la llenura del Espíritu Santo, no como la palabra de Dios nos manda amar. La mujer no se puede someter a su marido si ella no se llena constantemente del Espíritu. No es posible eso. Es importante que la esposa entienda por qué ella debe someterse a su esposo, pero el esposo debe de entender que debe amar a su esposa como Cristo a su iglesia, de esa manera. Ahora, hermanos, a manera de pregunta, ¿es posible esa clase de amor así como Cristo ama? ¿Es posible que un esposo pueda amar a su esposa así como Cristo a la iglesia? Bueno, para nuestra enseñanza veremos 5 encabezados, los cuales yo estaré yendo así como lo más rápido posible. Trataré de terminar a la hora. Digo trataré porque si no lo logro, no quiero que me acusen, pero trataré de hacerlo.
5 encabezados. En primer lugar, ¿qué significa amar como introducción a nuestro tema? ¿Cuál es la conducta de dicho amor? Tercero, ¿qué efecto tiene el amor conyugal? Cuarto, ¿por qué el esposo debe de amar a su esposa? Y quinto, el motivo de por qué el esposo debe de amar a la esposa. Veamos el primero. ¿Qué significa amar? Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo primero que nosotros debemos saber, hermanos, es que Dios ha dado diferentes funciones al esposo y a la esposa como un orden importante. Dios en su infinita sabiduría colocó al marido como cabeza. Él sabía que el matrimonio funciona correctamente cuando Él colocó al marido como cabeza y a la mujer debajo de esa autoridad. Dios así lo diseñó. ¿Sí? Lo primero que debemos saber es que Dios ha dado diferentes funciones al esposo y a la esposa como un orden importante. Y el papel de la mujer es someterse a su marido. Y el del esposo es amar a su esposa. Pero, hermanos, ¿qué papel lleva mucha más responsabilidad? ¿Piensas que el papel de la mujer, de la esposa, es mucho más importante y mucho más difícil de cumplir? Si es así tu pensamiento, seguro es porque no conoces el tipo de amor con el cual se le ha mandado al esposo amar a la esposa. El amor con el cual se le ha mandado amar al esposo a su esposa es un amor, escuchen esto, es un amor sincero, es un amor sin egoísmo, sin límites. Y yo sé que la palabra sincero y la palabra egoísmo, porque son palabras que escuchamos de manera cotidiana, no cobran el sentido que tienen en verdad en estos momentos. Pero el amor que se le demanda al marido para amar a su esposa, es un amor sincero, es un amor sin egoísmo, sin límites. En otras palabras, el amor del esposo hacia su esposa, en toda la palabra, debe descansar en un amor verdadero, verdadero, no en un amor hipócrita, no en un amor interesado, no en un amor que está pensando en él, en la persona, en sí mismo. Ahora noten que Pablo dice, hermanos, que la dimensión del amor del esposo con que debe de amar a su esposa es un amor que manifiesta entregándose por ella. Es un amor que se manifiesta entregándose por ella, así como Cristo lo hizo por su iglesia. Y eso significa, hermanos, que la medida del amor del marido hacia su mujer no debe de ser menos que el de Jesucristo mismo. ¿Escuchó, esposo? El amor que tú debes tener por tu esposa no debe de ser menos que el del amor de Cristo por su iglesia. Por lo tanto, no existe mayor labor que esta: amar como Cristo amó a su iglesia. Que no se detiene por nada. Su esposa a ser cada vez más piadosa. Es un amor que
lleva a la esposa a ser cada vez más apartada para Él, para Cristo. El amor que se demanda del marido no es el amor eros, ese amor basado en romanticismo y la pasión o la belleza, que no es malo, de hecho es bíblico, pero no es esa clase de amor. No es el amor no es un amor de interés, es un amor desinteresado que se entrega, es ágape. Es el marido ama a su esposa con la intensidad y dimensión con que Cristo amó y santificó su iglesia. Amor imposible sin la llenura del Espíritu. Lo segundo que debemos saber, la esposa y el esposo quienes deben amar, porque la mujer en su sometimiento al esposo debe saberlo, debe hacerlo también, debe amar a su esposo también. Ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, donde Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, así como yo les he amado, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pero es el esposo, al esposo que se le pide amar sacrificialmente con el propósito de santificar a la esposa. En otras palabras, que la esposa crezca en su vida de piedad. Que solo busque el beneficio de su esposa. El amor de la esposa es en ayuda de su esposa, una ayuda idónea para que el amor del esposo pueda ser una realidad. Es decir, hermanos, cuando la esposa se somete a su marido, ella le está ayudando a él a llevarla a ser más como Cristo. Por lo tanto, los dos deben amar, pero el amor del marido es un amor que por diseño de Dios tiene un fin diferente: santificar a la esposa. Ahora es importante notar, hermanos, que Pablo no dice que el esposo debe de ser cabeza de su esposa. Pablo manda al marido, es pregunta, ¿Pablo manda al marido ser cabeza, hermanos? Eso ya quedó establecido por Dios. Y hermano, esto es muy importante entenderlo. El esposo se enfoca desmedidamente, y usted quiere subrayar eso, porque debe enfocarse en ser cabeza. Pero cuando se enfoca desmedidamente en ser cabeza y no se enfoca en amar como Cristo, el ser cabeza se convierte en tiranía. Por consiguiente, el esposo que desea ser cabeza sin amar a su esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, así como lo hizo él, dañará a la esposa. Amor, lo que controla el ser cabeza, el ser autoridad. Si el marido entendió que Dios lo ha colocado en una posición de liderazgo y de responsabilidad, eso no significa que debe de actuar como señor y por tanto sea un tirano para la esposa. Todo lo contrario, el marido debe de amar no con sentimientos. ¿Por qué? Porque el marido no debe de amar con sentimientos, no que estén fuera, pero no deben de ser los sentimientos lo que gobiernen esa clase de amor. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible que alguien nos mande sentir amor. Es imposible. Usted no le puede decir a alguien, yo quiero que tú sientas amar a alguien. Eso no se puede. No se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque es un sentimiento.
Es un amor de decisión, como el de Cristo por su iglesia. De tal manera que lleve como fin prioritario esa decisión de amar, lleva como fin prioritario y absoluto santificar a la esposa. Y yo quiero hacer preguntas aquí que son muy importantes. Marido, solamente te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo pasas al lado de tu esposa enseñándole la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas tú al lado de tu esposa enseñándole incluso doctrina, teología? Esa es nuestra responsabilidad. El amor que nosotros tenemos por la esposa la santifica y no podemos santificarla si no la llevamos a la palabra de Dios. Mis hermanos, el amor que Pablo nos habla aquí, de cómo debemos amar a la esposa, es una actitud. Es algo que debemos hacer, que decidimos hacer porque Dios lo manda de esta manera y porque nosotros sabemos que es bueno, porque su palabra, sus mandamientos son buenos, agradables y perfectos. Por tanto, si el amor es una decisión que tiene como resultado una actitud, una acción santificadora, entonces ese amor solo es posible en el poder y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que no busca lo suyo. No es un amor egoísta. Es un amor que busca el beneficio de la otra persona. Pero, ¿y cómo se conduce esa clase de amor que es producido por el Espíritu Santo? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, ¿cuál es la conducta de dicho amor? Versículo 25 otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor, hermano, con el cual el marido debe de amar a su mujer es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Porque nosotros no podemos amar con esa clase de amor si Cristo no estuviera en nosotros. Solo echa un vistazo hacia atrás, antes de Cristo en tu vida. Tú no amabas, yo no amaba de la manera como yo amo. Y no digo que yo amo perfectamente como Cristo. No, no, no. Estoy creciendo en eso. Estoy avanzando en eso. Pero esa es la meta. Esa es la meta. Hermano, este amor con el cual el marido debe de amar a su mujer es, por lo tanto, se conduce como Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Vayan conmigo a 1 Corintios, perdón, y cómo es el amor de Cristo, necesitamos saber esto. 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, dice, el amor es sufrido. ¿Cómo se conduce este amor? Es sufrido. Este amor es benigno. Este amor no se atreve a devolver mal por mal. No, no, no. La benignidad nos hace devolver bien por mal. Y cuando digo bien por mal, es mal, hermano. Es que tú devuelves bien porque a pesar de que te están insultando y te están ofendiendo. El amor no tiene envidia, dice Pablo. Esta clase de amor de Cristo no tiene envidia. No se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Escuchen, maridos, el amor de Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta clase de amor nunca deja de ser. Es un amor que se concordia. Amó a su iglesia sin que esa iglesia lo mereciera. Ahora, hermanos, es en este caso
de la relación matrimonial, en este caso, en este contexto de la relación matrimonial, en esta relación matrimonial, es el amor, escuchen, es el amor que sostiene al matrimonio, pero es el matrimonio el que te da la oportunidad de aprender a amar, porque es por el hecho de estar casados que Pablo le dice al esposo que ame a su mujer. ¿Y por qué digo que es en este caso, en cuanto al amor, que crecemos y nos da la oportunidad? ¿Por qué, hermanos? Porque todos debemos amar de la misma manera. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo con un amor como el de 1 Corintios. Pero es en en el matrimonio que tenemos la oportunidad de probar si nuestro amor es verdadero. Como dice Gary Thomas, y cito en su libro El matrimonio sagrado, el matrimonio crea un ambiente en el que ese amor matrimonial se máximo. El matrimonio hacia en la que nuestra capacidad para experimentar y expresar el amor de Dios se fortalece y se desarrolla más cada vez. En el contexto matrimonial, no tenemos absolutamente ninguna excusa. Dios va a escoger con quién nos vamos a casar. Por tanto, dice Gary Thomas, en vista de que la decisión es nuestra y luego hallamos difícil poner en práctica esta clase de amor, ¿qué base tenemos entonces para dejar de amar? Es verdad, dice Gary Thomas, que ese cónyuge es difícil de amar a veces, pero para eso es el matrimonio, para enseñarnos a amar. La belleza del cristianismo está en aprender a amar así como Cristo. Esa es la belleza del cristianismo. Y escuchen ahora lo que dice Gary Thomas. Y pocas situaciones de la vida lo prueban tan radicalmente como el matrimonio. Fin de la cita. Y en ese mismo libro, Gary Thomas dice, por eso dice él, si tú quieres servir al Señor con todo tu corazón, ir de misionero, etcétera, etcétera, dice Gary Thomas, no te cases. Pero si te quieres parecer a Cristo, cásate. Así que para los que están próximos al matrimonio, sin agredir a los presentes, hermanos, ya sabemos con qué clase de amor debemos amar para aquellos que están próximos al matrimonio. El verdadero amor de un esposo y que es producido por la llenura del Espíritu Santo es una decisión que se toma y se promete en el altar, pero escuche, pero que se materializa o se personifica en el matrimonio, donde amas y vas aprendiendo a amar. ¿Y por qué, hermanos, he dicho que se aprende a amar? Porque el amor es una decisión y no es un sentimiento, y los sentimientos no se aprenden, los sentimientos se sienten. Como dice Gary Thomas, ¿verdad? En lo que citamos ahora, la belleza del cristianismo está en aprender a amar, y pocas situaciones de la vida lo prueban tan radicalmente como el matrimonio. Por supuesto, hermanos, no debemos subestimar la influencia que el pecado tiene sobre nuestras vidas, pero el problema no radica en el matrimonio en sí, como algunos piensan que ir hacia el matrimonio, cuando ellos van al matrimonio, dicen que se van a poner la soga al cuello. ¿Han escuchado eso? Cuando le dicen, oye, ¿ya te vas a pagar a casar? Sí, ya me voy a poner la soga al cuello. ¿Por qué tienen esa idea? Porque creen que el matrimonio es una desgracia. Pero mis hermanos, el problema no radica en el matrimonio en sí. No, porque fuimos hechos para vivir unidos en matrimonio. Aunque en Génesis 3 se nos advierte que esa unión, al igual que
tantos otros aspectos de la vida, ha sido quebrantada por el pecado. De ahí que el amor del esposo hacia la esposa la santifica. Porque es el amor de Cristo por su iglesia. Este amor se aprende. Es por eso que Pablo dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia. Queridos hermanos, amar como Cristo ama. No, escucha esto. Si ya te declaraste en bancarrota, en quiebra de amor, porque dices que ya no sabes qué hacer, hermano, quiero decirte que aún puedes amar a tu esposa así como Cristo ama a su esposa. Si estás en Cristo verdaderamente, eres nacido de Dios realmente, tus problemas matrimoniales son una realidad, pero puedes decidir amar y aprender a amar como Cristo si con vehemencia buscas la llenura del Espíritu Santo. En la práctica, la relación del amor del esposo hacia la esposa debe ser, hermanos, de la misma calidad de amor con que Cristo amó a su iglesia. Él amó y ama a su iglesia a pesar de sus defectos, a pesar de sus indignidades e incluso a pesar de sus rebeldías después de haberla escogido. Cristo ama a su iglesia a pesar de todo lo que sabe de ti, querido hermano. Y nosotros, porque a la esposa se le quemaron las tortillas, ya queremos divorciarnos. Hermano, si tú estás aquí y estás escuchando este mensaje, yo te quiero decir que esto es extremadamente importante para una buena comunión con Dios. Escúchame. Como dice un comentarista, no te engañes. No es posible tener un matrimonio desastroso y que los cónyuges de manera individual pretendan tener una excelente comunión con Dios. Eso simplemente no es posible. No es posible, hermano. Pedro nos lo enseña en el capítulo 3 de su primera carta. Escuchen a Juan Crisóstomo, el gran predicador, dijo, y cito: oye la medida del amor. Si es necesario que entregues tu vida por ella, es decir, por tu esposa, o seas cortado en pedazos, en 1000 pedazos, o 1000 veces, o soportar lo que sea, no te rehúses. Cristo trajo a su iglesia a sus pies por su gran cuidado, no por amenazas, ni por nada por el estilo. Así también, condúcete a ti mismo para con tu esposa. Fin de la cita. Hermano, si tienes que ser partido en 1000 pedazos porque esa mujer que Dios ha puesto a tu lado, ella sea feliz y pueda tener un matrimonio gozoso, si tú te tienes que partir en 1000 pedazos, no te rehuses. No te rehuses, hermano. Porque tú no puedes tener una excelente comunión con Dios si tú eres un tirano con ella. No se puede, hermano. Muchos han basado el matrimonio en sentimientos y es por eso que la mayoría falla en el matrimonio, porque los sentimientos que no son malos, los sentimientos dejan de ser, pero el amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Y hermanos, ¿cuál es el efecto que tiene este amor conyugal en el matrimonio? Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, ¿qué efecto tiene el amor conyugal? Efesios capítulo 5, versículo 26, dice: a santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, en el texto anterior, Pablo dice que el amor verdadero se entrega. Pablo dice sacrificial. El esposo cristiano debe ocuparse de las necesidades y problemas del esposo como de la esposa, los suyos propios. Es un amor sacrificial que busca solo la verdadera felicidad de su esposa, así como Cristo lo hace por su iglesia. Pero Pablo, hermanos, ahora nos muestra en estos textos cuál es el resultado de ese amor sacrificial. El amor del esposo por su esposa es un sacrificio. Escuche, esposo, el amor del esposo hacia la esposa es un sacrificio en el que él renuncia a su propia vida, a su propia necesidad, sufriendo por ella, propia comodidad y deseos, con el único propósito de santificar a su esposa, así como Cristo renunció a su comodidad por amor de su iglesia. Y déjenme decir esto otra vez. Escúchame, el matrimonio no se trata de ti ni de mí. El matrimonio se trata de Él. Por lo tanto, en todo lo que hagamos, debe glorificar a nuestro Dios. Porque es a Él a quien estamos representando. Es la relación de Cristo con su iglesia de santidad que nosotros estamos presentándole al mundo a través de nuestro matrimonio. Todas las decisiones que tú tomes, si no honran a Dios, tú tienes que parar, detenerte y preguntar, ¿honra a Dios esto? Esto es lo que debemos hacer. Si no honra a Dios, aunque a ti te guste, aunque tú presupongas que no tiene nada de malo, tú necesitas filtrarlo por la palabra de Dios. Porque el matrimonio no se trata de nosotros. Así que, hermanos, Cristo ama a su iglesia lo suficiente como para limpiarla. Él ama a su iglesia lo suficiente como para presentársela sin arruga, ni mancha o algo semejante. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo de su iglesia. Él quiere verla vestida de manera hermosa, como si ella, la iglesia, fuera una reina. Y esa belleza, hermanos, es la belleza de Cristo. Cristo, quien hermosea a la iglesia por medio de su amor sacrificial. Pero, hermanos, es Cristo quien hermosea a la esposa por medio del amor sacrificial del esposo cuando éste a todos los días por y llevarla a la palabra. Esto es lo que hace el esposo, el amor del esposo por la esposa. Ahora escuchen al pastor John MacArthur. Si usted realmente ama a su esposa, usted, es que no sé cómo decir esto, hermanos. Si usted realmente ama a su esposa, usted va a odiar cualquier cosa que la contamine. Cualquier cosa que robe la pureza de ella. Cualquier cosa que robe la pureza de su esposa va a volverse para usted un enemigo aterrador. Cualquier supuesto amor que expone a un cónyuge a la impiedad es un amor falso. El amor
siempre busca la pureza absoluta de su objeto y lo busca de manera sacrificial. El amor verdadero es sacrificial y el amor verdadero es un amor que limpia, es un amor que purifica. Fin de la cita. Mis hermanos, Cristo, después de habernos traído a Él y darnos salvación, continúa alabándonos. No nos hace la vida pesada reprochándonos lo que hicimos o lo que estamos haciendo mal, como sucede en el matrimonio. Los esposos, en lugar de alabar a las esposas estudiando la palabra de Dios, prefieren discutir sobre cosas que no edifican. Pero mis hermanos, Dios purifica a los suyos por medio de su palabra y un marido debe desear purificar a su esposa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo purifica, cómo santifica un esposo a la esposa? Escuche, esposo, al exponerla de manera constante a la palabra de Dios. Marido, usted es el pastor de su hogar. Usted es traerla la palabra de Dios para que ella la escuche, para que ella sea limpiada, para que ella sea purificada por la palabra de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17, en tu verdad. Tu palabra es verdad. El esposo debe de asegurarse que nunca guíe a su esposa a ningún pecado, nunca la exponga a ninguna iniquidad, no la lleve a esas cosas que la van a tentar, no la lleve a un entretenimiento que la va a exponer a sentimientos pecaminosos, no la irrite. No la amargue de tal manera que ella caiga en la tentación de enojarse. Escuche, marido, no le diga, eres igualita a tu mamá, porque eso cala. Tampoco le diga, la sopa de mi mamá es mejor. Eso cala, hermano. Y eso lleva a la esposa a tener un sentimiento pecaminoso contra usted. Y usted debe de evitarlo. Si el esposo busca la pureza de su esposa, si busca la santidad de ella, si busca que ella sea sin mancha y sin arruga, que sea santa e irreprensible, entonces, querido esposo, nunca la lleves a algo que produzca. Más hagas eso. El esposo lleva a su esposa de manera constante a la palabra de Dios. El esposo debe hacer ella de manera regular para escuchar la palabra de Dios. El esposo debe asegurarse de que ella esté a su lado para disipar cualquier duda que pueda surgir en la predicación. El esposo debe asegurarse de que le da la oportunidad de estar involucrada en algún estudio bíblico para que pase tiempo que ella necesita leyendo la palabra de Dios y siendo desafiada a través de la palabra o quizás a través de un libro. El esposo debe estar seguro de que el esposo debe estar seguro de que él la alienta a estas cosas en la vida. Hermano, esto es liderazgo espiritual. Como un cerebro, como un cerebro en el cuerpo, que guía el cuerpo, que lidera, que está ahí para decirle hacia dónde. Y el esposo debe de estar seguro de que ella está tratando a su esposa como coheredera de la gracia de la vida. Mis hermanos, yo te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo
por fortalecer a tu esposa espiritualmente. Y yo espero que todos los que estén próximos a casarse y que ya estén buscando novia, lo hagan con mayor deseo y digan, yo quiero hacer eso. Los jóvenes que ya están para hacerlo, esa es la responsabilidad. Escuche, esposo, la mejor manera de arruinar tu matrimonio es dejando de amar a tu esposa, así como Cristo lo hizo con su iglesia. Y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado. ¿Cómo ama el esposo a su esposa? Versículo 28 de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, la manera en como el esposo ama a su esposa es como él se ama a sí mismo. Pablo establece aquí que no solo esposa porque Dios ha puesto al hombre como cabeza de ella, sino porque son una sola carne. Y hermano, llegué a casa y encuentre que la palabra amor aparece 6 veces del versículo 25 al versículo 33. Y esta palabra, hermanos, es clave aquí, porque esto establece la responsabilidad del esposo hacia la esposa, que es amarla como a sí mismo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como ellos se aman ya, dice Pablo. En otras palabras, el esposo, al amar a su mujer, que es una con él, debe expresar por su esposa un amor cuidadoso, así como él cuida de no lastimar su propio cuerpo. De esa manera, el marido también debe de cuidar a su esposa. Y como dice Pedro en Primera de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Hermano, esa palabra sabiamente se traduce como aprendan a entenderlas. El mundo te dice, tú debes amar a tu esposa, no la entiendas porque a las mujeres no se les entiende. ¿Ha escuchado eso? Bueno, la palabra de Dios nos dice que vivamos con ellas aprendiendo a entenderlas, porque eso es posible. Yo no sé si usted lo haga, pero, y no estoy aquí para ponerme de ejemplo ni nada, pero hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, mi esposa y yo estamos entrando a los 50 y yo un poquito más adelantado que ella. Por la gracia de Dios me he dado la tarea de investigar a qué proceso se va a enfrentar ella en la menopausia. Yo necesito entender, comprender a mi mujer cuando de repente está sonriendo y como al minuto ya está bien enojada. Yo necesito entender eso. Eso solamente me pasa a mí en mi matrimonio. Dice Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchó eso? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposo, su amor significa vivir con su esposa de una manera comprensiva, entendiéndola, ser considerado con ella, no áspero, ser entendido, tener un entendimiento amable y respetuoso. Ser de entendimiento amable. ¿Y por qué usa esta palabra, hermano? Porque a veces somos irracionales. La mujer está en un proceso de menopausia
y de repente se ríe y de repente llora y luego ya está iracunda y el esposo entra en esa trampa con ella porque es un ignorante de lo que le está sucediendo. Y luego el esposo le dice, yo creo que ya ni me amas, no sabe lo que está pasando. El esposo debe entender las necesidades, deseos, anhelos y frustraciones de su esposa. Debe entender las fortalezas y debilidades de su esposa. El esposo debe entender cómo agradar a Dios al honrar a su esposa como una hija de Dios, como una coheredera de la gracia de la vida. Y cuando usted, hermano, hace eso, hay una gran recompensa. ¿Sabe cuál es? Que sus oraciones no tienen estorbo. Alguno ya estaba pensando en un carro nuevo, pero no será eso. Este amor involucra entender todo acerca de ella, tratarla con consideración, traer fortaleza a su debilidad, proveer liderazgo. Miren, hermanos, escúchenme esto que les voy a decir, esposos, pare la oreja, como dicen. Cuando una esposa está sufriendo, el consejo del pastor es bueno, excelente si usted quiere. El consejo de papá y mamá es muy bueno. El consejo de la iglesia es bueno. El consejo de algún hermano es bueno. Pero escúcheme, esposo, cuando una mujer está sufriendo, cuando una mujer tiene ansiedades, no hay nada mejor que un esposo le diga, amada esposa. No hay nada mejor que eso. Por eso cuando su esposa esté entrando en ansiedad, no me la traiga a mí, usted consuélela. Porque no hay nada mejor que el esposo consuele a su mujer. No hay nada mejor. Nada, nada. El consejo del esposo es importante, pero no está por encima del consejo del marido. Mis hermanos, es un amor que sustenta, un amor que cuida, que no conoce tiranía, sino únicamente sacrificio. Es un amor que no se exalta a sí mismo, así como el de Jesucristo, por amar a pecadores culpables como usted y como yo. Pero ¿cuál es el motivo de ese amor? Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. En quinto lugar, el motivo de por qué el esposo debe de amar a su esposa. Versículo 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y los dos serán una sola carne. Y ahora escuche, grande, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El motivo, hermano, de por qué el esposo debe de amar a su esposa, Pablo dice que es un grande misterio. Y ese misterio, hermano, es la relación que Cristo tiene con su iglesia y que ha sido revelado en la... El misterio, mis hermanos, tiene que ver con lo que Dios sobre la relación de Cristo con su iglesia. Es un amor que no se agota, es un amor inalterable, es un amor que no se cansa, es un amor que no piensa en sí mismo. Quedó establecido en la palabra de Dios. Mis hermanos, el misterio tiene que ver con lo que Dios ha revelado sobre la relación de Cristo con su iglesia y que Pablo ha venido hablando en toda la carta desde el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Toda la carta. Toda la carta. Cristo, mi hermano, y la iglesia forman una unidad, como el hombre y su esposa forman una sola carne. Por lo tanto, el esposo debe de amar a su esposa debido a la naturaleza sagrada del matrimonio. De ahí que no podemos hacer nuestra voluntad en esta relación, porque cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, tergiversamos, torcemos el mensaje del evangelio y la gente que nos ve tropieza. Hermano, Pablo dice que la iglesia, se lo dice a Tito, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la única esperanza que el mundo tiene para venir a Cristo eres tú. Eres tú, porque en ti habita Cristo. Mis hermanos, el matrimonio no es solo el matrimonio. El matrimonio es un misterio. Un matrimonio de cristianos es un retrato de Cristo y su iglesia. Este misterio, hermano, es grande. Y usted necesita tratar el matrimonio con respeto, con reverencia, con amor, de hecho con asombro. Porque el matrimonio es un símbolo sagrado de la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio no se trata de nosotros otra vez, sino del evangelio. Por tanto, si no lo entendemos, no podremos vivirlo y seremos escarnio del mundo y haremos tropezar a muchos porque no estamos representando fielmente la relación de Cristo con su iglesia. Escúcheme, esposo, usted le puede decir a sus hijos que Dios es amor y todas esas cosas que son verdad. Pero si usted no está amando a su esposa como Cristo a la iglesia, usted es un mentiroso. Porque el amor de Cristo, el amor que es Cristo, habita en usted. Y si usted no está amando, a su esposa como Cristo a su iglesia, y usted le dice a sus hijos o a cualquier otra persona que Dios es amor, eso simplemente es una incongruencia. Es una incongruencia. Y si usted está preocupado porque sus hijos sean déjeme decirle que eso, aunque no es malo en sí mismo, porque es bueno, eso no lo llevará al cielo. Termino con el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Escuche, hermano, la única manera de cumplir esto, tanto la esposa como el esposo, es siendo llenos del Espíritu Santo todos los días. Cumplir con el compromiso de someterse los unos a los otros en un amor de humildad traerá gozo y paz en el matrimonio, siempre y cuando la llenura del Espíritu en nuestras vidas sea una realidad. Y yo ya expliqué qué es llenarse del Espíritu. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie. Mi Dios, gracias por tu fidelidad y por tu palabra. Señor, yo me declaro culpable de no amar a mi esposa como Cristo. Yo creo, Señor, firmemente que las esposas han pensado que su papel de ser sumisas es algo realmente imposible. De ahí que encontramos en la sociedad esa filosofía llamada feminismo.
que lo único que ha logrado es destruir la feminidad de la mujer. Pero es porque ignoran que no se trata de inferioridad ni de superioridad. Es orden, es guía. De hecho, es un orden glorioso. Y porque no entienden la gran responsabilidad que llevamos como esposos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Señor, como esposos, despojarnos del orgullo, del egoísmo, de la soberbia, del egocentrismo, del abuso de autoridad, de esas cosas terribles que solamente dañan. Señor, despojarnos de eso no es poca cosa, por lo cual te pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, a someternos a tu palabra, a ser íntegros. Señor, ayúdanos a amar, a cumplir con el mandamiento de amar a nuestras esposas, así como Cristo. Ese es nuestro deseo. Y Señor, queremos hacerlo porque tus palabras, tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos son nuestro deleite, porque son buenos, son agradables y son perfectos. Son como la miel, dice el salmista, esa miel que destila del panal. Son más dulces que la miel y son más preciosos que el oro refinado, Señor. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos, líbranos, Señor, de nuestros pecados, de nuestros propios errores. Líbranos de eso. Y entonces estaremos libres. Escaparemos de la rebelión a tu palabra. Muéstranos el camino, la senda por donde debemos andar. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos, bendice a tus hijos, bendice este remanente que tú, Señor, has levantado. Gracias en el nombre glorioso, precioso, maravilloso, hermoso, sublime de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.